Bueno, en términos generales, en la zona metropolitana se manifiesta a través de lo que ha habido un aumento de temperatura durante el último siglo. En realidad, parte de ese calentamiento se puede, digamos, se puede ascribir a lo que se llama el efecto de la isla de calor, y es el hecho por un centro que se urbaniza, realmente cercano al centro de esa urbanización, está más caliente que en la periferia de la ciudad, y esto tiene que ver por cuestiones de, bueno, de la dinámica atmosférica, y el fenómeno se conoce como isla de calor. Ahora, además de esto, la Ciudad de México pues se ve inmersa en el proceso de cambio climático, y también parte de este calentamiento que hemos observado en la Ciudad de México, parte del calentamiento se debe al calentamiento global. Una cosa que ha venido también, digamos que se ha podido observar dentro de la ciudad, es el aumento de la lluvia. En el contexto de cambio climático, bueno, pues la gente más vulnerable es aquella que vive en las situaciones más precarias, ¿no? Que viva en zonas donde, pues en la Ciudad de México puede haber regiones relativamente secas donde van a tener un problema grandemente con el agua, y en otras zonas donde pueden estar, digamos, viviendo en barrancas, o pueden estar viviendo en zonas que son, donde pueden ocurrir deslaves ante precipitaciones intensas. Y esto, bueno, pues lo hemos venido observando, y se ha venido dando dentro de la Ciudad de México. O sea, hemos tenido o hemos sido víctimas de precipitaciones que han sido más intensas, digamos, de lo que veníamos, de lo que estábamos acostumbrados. Y esto posiblemente sea una manifestación del cambio climático. Ahora, lo que hay que hacer es estudiar más, y para esto queremos el Centro Virtual de Cambio Climático, y para esto también queremos la comunicación con los tomadores de decisiones de la ciudad, para que puedan convertirse estos resultados en política pública. Dentro de este espacio conocido como Centro Virtual de Cambio Climático de la Ciudad de México, donde acudimos investigadores académicos de la ciudad y acuden funcionarios públicos, en este espacio discutimos este tipo de cosas. Con ellos decidimos que, digamos, había 4 temas muy importantes que a la Ciudad de México le preocupaban. Y estos temas tienen que ver con lo que se llama suelos de conservación. Y los suelos de conservación pues tiene que ver con esta parte boscosa o natural que todavía tiene en gran medida la Ciudad de México. Creo que es más del 50% del territorio de la ciudad son estos espacios verdes todavía. Estos son muy importantes porque son las regiones a través de las cuales se alimentan los acuíferos, de los cuales se surten los pozos y se surten de agua a la ciudad. Entonces, estas áreas de conservación son muy importantes. Y estas áreas de conservación, bueno, nos pueden servir como zonas de captura de dióxido de carbono que se pueden negociar, o sea, tiene muchas virtudes. El otro tema que realmente también está conectado con esto es el de el agua de la ciudad. El agua es un asunto muy importante. La Ciudad de México está a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Hay agua de pozos y de los acuíferos de la ciudad, no bastan para dar el agua suficiente a la ciudad. Hay que traer agua de otras regiones del país, no solamente ya de la zona metropolitana. Nos tenemos que salir al Estado de México y traer agua, por ejemplo, a través del sistema Cutzamala, que vienen, creo que son del orden de 16 metros cúbicos por segundo. Esto complementa las necesidades internas de la ciudad, pero en la misma ciudad el agua es el agua es un problema prioritario. Otro tema que es muy importante para la ciudad es el de la salud. Con el cambio climático pues hay enfermedades relacionadas que tienen que ser adelantarse a ellas, y estas tienen que ver pues con problemas, por ejemplo, que se transmitan por vector, como pueden ser que en la Ciudad de México empecemos a tener dengue, por ejemplo. Y el otro tema que es muy importante es el tema de la energía y el tema del uso de los residuos sólidos urbanos. El término de la energía es fundamental también. Tenemos que iluminar la ciudad, tenemos que energizar el parque vehicular de la ciudad, y por otro lado, el tema de la energía está muy conectado con el asunto
de las emisiones de gases de efecto invernadero. La Ciudad de México importa energía de las centrales eléctricas y esta se convierte en la Ciudad de México y es la luz que nosotros tenemos en nuestros hogares y la luz que utilizamos para iluminarnos. Nosotros utilizamos también gasolinas y petróleos y cosas de esas porque es lo que impulsa el parque vehicular de la Ciudad de México, que es de más de 3 millones de vehículos, que es una barbaridad. Y todo esto emite gases de efecto invernadero. Es muy importante, por ejemplo, que también estudiemos en el contexto de la reducción de emisiones de la ciudad otros sistemas de transporte, fortalecer el transporte público, quizá entrarle a otras ideas como pudieran ser los tranvías o expandir el metro, Y por último voy a mencionar el asunto de los residuos sólidos urbanos. Si podemos reducir en esto, quiere decir que estaríamos reduciendo en la utilización de materias primas y para producir las materias primas se gasta de energía, se gasta en emisiones. Entonces la reducción de la basura es importantísima. La responsabilidad de la sociedad es hacerse consciente de los problemas en el contexto de cambio climático que tiene la sociedad en sí. Y esto no lo puede hacer si uno es víctima de la frivolidad absoluta, ¿no? O sea, yo no sé cómo hacerlo. O sea, la frivolidad se convierte en un pecado ambiental también, ¿no? Hay que hacerse consciente, hay que leer acerca, porque además son amenazas que penden sobre nuestras cabezas, pero también penden sobre estas generaciones muy próximas que tenemos a nosotros. Penden sobre ustedes jóvenes, ¿no? Penden sobre mis hijos, penden sobre mis nietos, ¿no? Entonces, o sea, esto lo tenemos que pedir, lo tenemos que volver un reclamo a los políticos. Lo he dicho en muchas ocasiones, un político que no trae una agenda ambiental importante en este momento, tendríamos que amenazarlo con no votar por él. Y la otra cosa es, político del cual sabemos su correo electrónico, tendríamos que inundarlo con peticiones de que actúe en el contexto del cambio climático.